En pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 4, el versículo número 10. San Juan, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios. Jesús y le dijo, si conoces Dios, ¿y quién es el que me de beber? Tú le pedirías, él te daría agua viva. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar en este lugar con cada uno de nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Y gracias porque antes de su venida tenemos el santo privilegio de predicar su palabra para que otros también se entreguen a Cristo Jesús. En esta hora, Señor, les rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, ilumine nuestra mente con su Espíritu y habilítenos para estar en el ambiente espiritual. Que no recibamos nada que contradiga su palabra y su verdad, pero sí recibamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y la unción del Espíritu Santo para que nos habilite, nos capacite, nos prepare en el cumplimiento de la misión. Señor, en sus manos santas nos entregamos. Háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere poner un título a esta disertación, póngale este título: Agua Viva. ¿Cuál es el título? Agua viva. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre el interés y el empeño de Dios por nosotros. Descubre que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están empeñados e interesados en los seres humanos. Desde Génesis hasta el Apocalipsis aparecen los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, aparece la palabra Dios, que es la palabra Elohim, que habla de un grupo de personas que interactúan. El versículo 2 nos habla de Ruach Elohim, que es el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4 en adelante, se habla de Jehová Elohim o Yahvé Elohim. Y en Daniel 3:25 se habla de Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, descubre que tanto el Padre como el Espíritu Santo y el Hijo, cada uno tiene su propio trono. En el libro de Isaías capítulo 6 aparece el Padre en su trono con serafines delante. En el libro de Ezequiel capítulo número 1 versículo 26 en adelante, el trono del Espíritu en el capítulo 8 versículo 1 y 2. Pero aparecen querubines. Y al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 y 22, Cristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Padre tiene un trono, el Espíritu Santo tiene un trono, Cristo tiene su trono. Cuando usted habla o busca en la Biblia acerca de la creación, descubre que el Espíritu Santo estaba presente en la creación, el Padre estaba presente en la creación y Jesucristo también. San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que se dio fue hecho. Y dice el versículo 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En definitiva, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en los seres humanos. No solo los crearon, sino que cuando el hombre pecó, el Padre vino para hablar con Adán y Eva. Y cuando Dios habló con Adán y Eva, les presentó lo que se llama el Evangelio en sus comienzos. El Evangelio en cierne, el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le dice a Adán y Eva que la simiente de la serpiente se enfrentaría con la simiente de la mujer. Que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Cristo, la simiente de la mujer, aplastaría la simiente de la serpiente, que es el pecado. Cristo viene a la tierra,
muere en la cruz, paga el precio del pecado, pero al tercer día resucita. Y entonces la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio dice que Cristo venció el pecado, venció al diablo, venció los demonios, venció la maldad, venció los reyes, venció los príncipes. Cristo venció todo. Por eso, cuando se va para el cielo, San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio triunfó, Cristo triunfó, el Padre triunfó, el Espíritu Santo triunfó, ya la iglesia triunfó. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, ya vencimos. Cristo dice en Mateo 28, 18 en adelante: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra que usa para potestad es exusía, que significa derecho, autoridad. Ahora yo tengo el derecho, la autoridad. Ahora aquí mando yo. Y digo: alabado sea el nombre de Dios. Por tal razón, cuando usted sale a predicar el Evangelio, sabe predicar el Evangelio en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, con el poder de Cristo, con la unción del Espíritu Santo. Y yo pregunto: ¿tiene Cristo derecho o no tiene derecho? ¿Tiene derecho? ¿Tiene derecho o no tiene derecho? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué la gente es tan tímida en la predicación del Evangelio? Un año tiene 12 meses. Tengo el sagrado privilegio de estar en mi casa por lo menos, a ver cuántas semanas. Bueno, 2 meses y medio más o menos. Como 2 meses y medio, o 2 meses y una semana, o 2 meses. Todo el resto del tiempo predicando el Evangelio, buscando las almas para que se entreguen a Cristo Jesús. Y le garantizo a usted en el nombre del Señor que en el mundo entero el Espíritu está trayendo almas a los pies de Cristo Jesús. En todas las culturas, en todos los hemisferios, en todas las latitudes, en cualquier lugar que usted no se puede imaginar, en países muy ricos, en ciudades muy finas y famosas, en ciudades menos famosas, en ciudades que ni siquiera se conocen, donde quiera que hemos estado, hemos visto que el poder del Espíritu está vivo y latente y cambiando la vida de la gente. Mi pregunta es: ¿está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo usted sabe si está ungido del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa con las personas que están llenas del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ocurre con las personas que han tenido un encuentro real y verdadero con Cristo Jesús? ¿Qué ocurre inmediata y automáticamente en aquellos que verdaderamente conocen a Jesús? Cuando tenía 18 años llegué a esta iglesia en el mes de febrero, día 8 de febrero del año 1978. Tenía 8 años, a las 8 de la noche, un domingo por la noche. Mi hermano me trajo a la iglesia, no conocía la iglesia adventista, y ese día oí a una persona predicar y dijo: la Biblia dice. Era un adolescente como ustedes, 18 años. La Biblia dice. Siempre yo quería saber qué es lo que dice la Biblia. Y él predicó un sermón titulado ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Esa noche, cuando llegué a la casa de mi hermano, le dije: necesito una Biblia. Buscó la Biblia más destartalada que tenía en la casa, que era de mi sobrina María Milena, y me dijo: aquí tiene. Tomé aquel libro destartalado. ¿Han visto cómo los muchachos le hacen a la Biblia, verdad? ¿Saben lo que es destartalado? ¿Saben o no saben? Se les rompe el pergamino y las hojas andan por donde le da la gana. Y bueno, agarré mi Biblia y me la llevé. Esa noche me acosté como las 2, 3 de la mañana leyendo la Biblia. Y el otro día leyendo la Biblia. El día siguiente leyendo la Biblia. Y después leyendo la Biblia. Me pasé 1 año y 6 meses leyendo la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Le di una vuelta y le di otra vuelta y le di la tercera vuelta. Entonces pregunté en la iglesia: ¿cómo puedo entender la Biblia? ¿Hay algo que me la pueda explicar? Y alguien se me acercó y me dijo: yo te la explico. Digo: no, yo no quiero que usted me lo explique. Deme algún libro que me la explique. Oh, ¿cómo no? Y entonces se enojó el hermano, un hermano vegetariano, y me dijo: mire, tiene que comprarse el libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseo toda la que en Techo de los Apóstoles y Conflictos de los Siglos. Le hace esos 5 libros que le van a explicar la Biblia. Él pensó que me estaba haciendo daño y me estaba haciendo un bien. Compré los 5 libros, cada libro me costó nada más y nada menos que $5 pesos. Yo tenía 18 años, recuerde. 5 pesos, para mí eran 5 pesos.
Yo ganaba 110 pesos al mes. ¿Saben lo que eran 5 pesos? A ver, ¿saben o no saben? No, ustedes no saben, compadre. 5 pesos para un muchacho de 18, 19 años eran 5 pesos. Me leí la colección completa una vez, la colección completa otra vez, la colección completa la tercera vez. Y entonces el 30 de junio, a los 19 años, le entregué mi vida a Cristo Jesús. Y oiga, qué cosa linda pasó. Estaba tan lleno de tantas cosas de la Biblia, estaba tan lleno que a los 6 meses se reunieron conmigo, me bauticé el 30 de junio y el día 1 de enero me hicieron maestro de escuela sabática. Pero recuerdo que desde que me bauticé empecé a compartir el evangelio, a compartirlo con la gente. Y a veces en las clases, nunca fui a una escuela sabática de jóvenes, ni de adultos, ni de nada. Siempre me quedé en la clase de escuela sabática de visitantes. Y yo me hice asistente del que daba la clase, que era el ingeniero Carlos Castro. Como había estado ahí desde que llegué a la iglesia, 6 meses, él me recomendó para que fuera maestro de escuela sabática. Y ahí comencé a ser maestro de escuela sabática de la clase número 7. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted recibe el Espíritu de Dios, inmediatamente se despierta en usted el espíritu misionero. Cuando usted dice que es cristiano y no tiene el espíritu misionero, perdone, usted es una persona religiosa, pero no creo que sea cristiana. Porque lo que distingue a un religioso de un cristiano es la unción del Espíritu. Y la mejor prueba de que usted tiene el Espíritu de Dios es que se interese en la salvación de los demás. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando llego a la casa de un viaje y llego acompañado de mi hijo, siempre estoy pensando en la siguiente salida. Llegamos a casa el 24 y volvemos a salir el día 30. Y llegamos a la casa el siguiente día y volvemos a salir. Y a veces llegamos a la casa por un día o por 2 días solo para cambiar la ropa. Ahora yo le hago una pregunta. Donde quiera que vamos, ¿se derrama y se manifiesta el Espíritu de Dios, sí o no? Sí. Recientemente estábamos en un lugar muy difícil, un lugar muy fino, un lugar muy sofisticado, un lugar de mucha bobería que los seres humanos... Un lugar. En aquel lugar las cosas ocurren diferente porque es un lugar de gente que vive muy bien. El dinero muy abundante en ese país y en esa ciudad específicamente. El pastor se sorprendió porque todas las noches la iglesia estaba llena de gente. Y cuando empezamos a hacer los llamados para que pasaran al frente, toda la gente pasaba al frente. Y cuando empezamos a decirle lo que se querían preparar para el bautismo, un grupo pasó al frente. Y el pastor quedó aturdido porque dice, aquí no había pasado esto nunca. Ahora yo le pregunto, ¿está activo el Espíritu de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted ser un instrumento de Dios lleno del Espíritu Santo? ¿Le gustaría que a través de la vida suya muchas almas se entreguen a Cristo Jesús? ¿Les gustaría tener la experiencia que enuncia la Biblia, que a través de nosotros el poder del Espíritu se manifieste? A ver, ¿sí o no? Cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar, ¿saben lo que significa Sicar? Borrachera. ¿Qué hacía Cristo en la ciudad de la borrachera? ¿Y qué hacía Cristo en la ciudad de Samaria? ¿Qué buscaba por allá? Porque él no iba para Samaria. Él salió de Galilea para Judea y pasó por Samaria. Dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿A buscar a quién? Si judíos y samaritanos no se relacionan. Jesús sabía que había una mujer samaritana que ese día a las 12 del día estaría allí en el pozo de Jacob. Y cuando ella llegó, él estaba allí sentado y los discípulos comprando comida. Y cuando Cristo la ve, le dice, oye mujer, dame de beber. Y allí comenzó la conversación. Me interesa de la conversación que el Señor Jesús no tenía prejuicio. Me interesa de la conversación que Cristo le pide a la mujer agua para beber, pero el que estaba lleno del agua era Cristo Jesús. La mujer le podía ofrecer el agua del pozo, pero Cristo tenía agua de vida. Cuando una persona se encuentra con Cristo verdaderamente, cuando una persona se llena del agua de la vida, su vida es cambiada automática e inmediatamente. He podido ver personas como en un sermón todo cambia y desde ese día se convierten en nuevas personas, nuevas agendas, nuevos planes, nuevos propósitos. Se convierten no solamente en predicadores, sino en personas que viven lo que aprenden. ¿Cómo tú siendo judío me pides de ver a mí que soy mujer samaritana? Y Cristo le dice, mira mi negra, déjame decirte una cosa. San Juan capítulo número 4. Y estas son las palabras interesantes que quiero que usted tome cuidado. San Juan capítulo 4, Cristo le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué cosa? Agua viva. Mi pregunta, ¿con quién estaba hablando la mujer samaritana? Con el don de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado
para que todo aquel que en él cree, más tenga. ¿Quién es el don de Dios? Jesucristo. Si tú conocieras el don de Dios, mira muchacha, si tú supieras con quién tú estás hablando, si tú entendieras quién soy yo, si tú conocieras verdaderamente con qué persona te estás relacionando. Y allí comenzó la discusión de que, bueno, pero ¿cómo tú me vas a dar el agua de vida si el pozo es profundo? Y mira, muchachos, escúchame bien, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el agua que yo le daré salta para vida eterna y jamás tendrá sed. Pues dame de esa agua. ¿Cómo no, mi negra? Ve, llama a tu esposo y tráelo para que hablemos. No tengo esposo. Bien has dicho, no tengo esposo. Si tú has tenido 5, el que tiene ahora tampoco es tuyo. Una pregunta, cuando usted se encuentra con Cristo Jesús, ¿se siente pecador, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando usted se encuentra con el Señor Jesús, ocurren cosas muy curiosas, y es que el Señor le destapa toda la vida. ¿Recuerdan cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono en Isaías capítulo 6, que se sintió verdaderamente pecador? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre, ¿cómo? ¿Inmundo de qué? He visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y el serafín le dice, no tenga miedo. Tomó una tenaza, tomó un carbón encendido y lo pasó por su boca y le dijo, esto ya quitó tu culpa. Y entonces habló Dios. Hasta que usted no tiene un encuentro real con el Señor Jesús, hasta que sinceramente usted no reconoce que es un pecador, Cristo no le puede ayudar. Déjese de no, pero que mira que... No. Dejémonos de cuento. ¿Eres pecador? Soy pecador. Al reconocer que soy pecador, entonces soy un candidato para encontrarme con Jesús. Soy un candidato para ser perdonado por Dios. Soy un candidato para ser lleno del Espíritu. Soy un candidato para ser instrumento del cielo. Y yo le pregunto, ¿usted es un pecador o no es un pecador? ¿Sí o no? ¿Usted es una pecadora o es una pecadora? Ok, póngase en pie conmigo si usted sabe que es pecador o pecadora. Póngase en pie conmigo. Ese es el primer paso. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer que tenemos pecado. La samaritana se sorprende y comienza una discusión con el Señor Jesús. Bueno, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros aquí en el monte Gerizim. Y dice, mira muchacha, déjate de cuento. Vamos a poner la cosa clara. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad? La salvación viene de los judíos. Bueno, un momento, Señor, le dice la samaritana. ¿Tú quieres entrar en teología? Pues vamos con teología, le dice la samaritana. Nosotros sabemos que ha de venir el Cristo llamado el Mesías. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Y Cristo la mira y le dice, pero mi hija, yo soy el que habla contigo. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con la samaritana. ¿Quién era la samaritana? La samaritana le preguntó, ¿era buena o era mala? Qué bueno que no contestaron. ¿La samaritana era buena o era mala? Es una cuestión de bueno o malo, ella era una pecadora. ¿Y qué cosa es usted? Pecadora. ¿Y qué cosa? No, pero, pecadora, sí, ¿verdad? Y los varones. Bueno, usted es pecadora, yo soy pecador y él es pecador. Así que estamos entre pecadores. Alabado sea el nombre de Dios, 1 de Juan 1:7, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? De todo pecado. ¿Lo cree usted? ¿Acepta el perdón de Cristo Jesús? Entonces ponga cuidado ahora, ponga cuidado. Cuando la samaritana se encontró de esta manera con el Señor Jesús, dejó el cántaro en el pozo, salió corriendo para Samaria, y en ese momento los discípulos habían llegado y se sorprendieron que Cristo estaba hablando con una samaritana. Y se preguntaban, ¿de qué estarán hablando? Pero no se atrevieron a preguntar. Ahora, ¿a qué corrió la samaritana a Samaria? Aquí viene lo bueno. Se pueden sentar, gracias. Cuando verdaderamente usted se encuentra con el Señor Jesús, cuando verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, usted se convierte en un misionero. Escuche, por favor. Cristo viene a la tierra como misionero. Viene a la tierra para dar a conocer lo que Dios había determinado. Viene a la tierra para cumplir lo que Dios había aprobado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cristo vino a cumplir esa misión. Cuando usted se encuentra con Jesucristo, el verdadero Jesucristo,
con el Cristo que murió en la cruz, con el Cristo que resucitó y ascendió al cielo, con el Cristo que intercede delante del Padre por usted y por mí. Cuando tiene un encuentro verdaderamente con ese Jesucristo, entonces usted nace en el reino de Dios como un misionero, como una misionera. Usted no anda con tequeteque ni con apariencia. Se enciende un fuego dentro de usted que nadie lo puede apagar. La samaritana corrió a Samaria. ¿Por qué vino al mediodía a buscar agua? Porque se escondía de 6 mujeres. Las 5 que no eran su esposo y la sexta que era el hombre con el que ella estaba bregando. Así que ahora le importó un pito nada de esa bobería. Se presentó allí en Samaria. Y se presentó a predicar el evangelio. Y no le importó lo que la gente dijera. Se paró en una esquina y anunció: vengan a ver a un hombre que he encontrado y me ha dicho todo lo que yo he hecho. Pero la pregunta es, ¿quién no sabía en Samaria lo que ella había hecho? No eran las palabras lo que tenía valor en la samaritana, sino la unción que ahora había en la samaritana. Los hombres se acercaron y escucharon a esta mujer hablando con un poder que ellos no conocían, con un poder extraño, con una seguridad y una confianza que a ellos les alarmó y dijeron: vamos. Cuando llegaron al pozo de Jacob se encontraron con Jesús, escucharon a Jesús y toda la ciudad se derramó para oír al Señor Cristo Jesús. Y entonces le dijeron: ahora creemos, no solo porque lo que tú nos dijiste, ahora creemos por lo que Él nos ha dicho. Cuando usted verdaderamente tiene ese encuentro con Jesús, cuando verdaderamente el Espíritu Santo se ha depositado en usted, la gente le escucha no por lo que usted dice, no por lo que tenga que decir, no por la información que usted tenga, no por los conocimientos que usted tenga. La gente escucha, atiende y entiende por la unción que hay sobre usted, que es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios, el agua de vida. Porque cuando usted toma de esa agua y se llena de ella y abre la boca, de su boca sale esa agua de vida que le da vida a los muertos espirituales. No importa el lugar ni la nación, no importa que sean profesionales o no lo sean, empresarios, abogados, lo que sea. Cuando la agua de vida sale por la boca suya, da vida a todo el que escucha su palabra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y yo le pregunto, ¿necesitamos esa unción? ¿La necesitamos o no la necesitamos? A ver, ¿sí o no? ¿Necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Quiere Dios morar en nosotros? ¿Ha prometido darnos su Espíritu? A ver, ¿sí o no? Dios no ha negado dar su Espíritu. El problema, amigo, amiga, es que usted no ha cumplido las condiciones para recibirlo. Necesitamos un encuentro con Jesús. La samaritana cumple con los requisitos. A pesar de su pecado, a pesar de su vida mala, se encontró con Jesús y aceptó el llamado de Jesús y se convirtió en un instrumento del cielo para la salvación de una ciudad. Número 2. Jesús, después que resucitó, pasó 40 días hablando con los discípulos y presentándosele. Y les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Estén tranquilos en Jerusalén hasta que reciban ese poder que viene de lo alto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comparar ese poder? ¿A qué se le puede comparar? ¿Con qué lo compara Jesús? San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Vamos rapidito. San Juan 7, 37 al 39. ¿Cómo dice el versículo 37? Vamos rapidito. ¿Cómo dice Jesús? Dice la Biblia: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué cosa? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice Jesús? Correrán ríos de agua viva. ¿Qué cosa es esa agua viva? ¿Quién es esa agua viva? ¿Cómo sé si tengo esa agua viva? Versículo 37, dice la Biblia: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mi pregunta: ¿está confirmando esto? Que si es verdad que tiene un encuentro con Cristo Jesús, lo llena del agua de vida que es el Espíritu Santo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Necesita usted la unción del Espíritu Santo? ¿Necesita usted que el Espíritu Santo esté en su vida? Cuando usted está lleno o llena del Espíritu Santo y se presenta en cualquier lugar, usted no tiene nada que temer. El Espíritu se hace dueño de la situación. El Espíritu se encarga de trabajar los corazones. A los que son duros, los parte por la mitad. A los que son reacios, los encamina. Y a los que son deliberadamente reacios a Dios y lo que sea, lo pone en su lugar. ¿O no? A ver si o no.
Pues sí, ¿le gustaría ser usted el instrumento de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Cuando usted hace una cosa una vez y otra 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 vez, y la hace 100 veces y 200 veces y 300 veces y 400 veces y 500 veces, ¿está teniendo alguna experiencia o no está teniendo ninguna experiencia? Cuando Pedro se levantó a predicar en el Pentecostés, 10 días después que Cristo se fue, el Espíritu Santo se había derramado en el aposento alto. 120 personas bajaron del aposento a predicar el Evangelio. Se fue el miedo. Bajaron a predicar y empezaron a hablar en lenguas diferentes. Y las personas que estaban en la ciudad, que venían de cualquier lugar del mundo, empezaron a escuchar el Evangelio de Jesucristo en su propio idioma. El Espíritu Santo agarró y apretó aquellos corazones, y toda esa gente que habían sido trabajada por Jesús poco a poco, ahora tomaron una decisión. Versículo 37, Hechos capítulo 2. Y preguntaron: varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro sin temor le contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa dice? La unción del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Pedro? Del agua de vida. ¿Qué salió de la boca de Pedro cuando predicó el Pentecostés? Salió agua viva que cambió la vida de 3,000 personas en un solo sermón. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Debe repetirse eso otra vez? A ver, ¿sí o no? ¿Puede repetirse eso aquí en esta ciudad? ¿Tiene el Señor suficiente pueblo en esta ciudad para hacerlo? A mí me llena de gozo cuando tengo que hablar con jóvenes, porque los jóvenes son atrevidos. Cuando era un adolescente, hace muchos años de eso, empecé a predicar cuando tenía unos 21, 22 años, y me encantaba predicarle a la gente, y me encantaba asusar a la gente, y me encantaba desafiar a la gente, porque amigo querido, déjeme decirle la verdad, usted puede ganar todo el dinero que usted guste ganar, honrar todo lo que usted quiera, comprar todo, haga lo que a usted le dé la gana en este mundo, pero al final le van a pedir la cuenta. Ahora, entréguese a Dios, conságrese a Dios, permita que Dios le llene con su espíritu. Tome mucho tiempo para leer la Biblia, mucho tiempo para orar, y colóquese deliberadamente, abiertamente, públicamente en las manos de Dios. Y entonces, permita que el Santo Espíritu le tome, le llene con su presencia, le convierta a usted un poder en la tierra. Y entonces usted verá cómo la vida suya se convierte en un río de agua de vida que da vida a miles y a millones. Y usted verá cómo el Espíritu cambia y transforma la vida de la gente. ¿Puede Dios usarle a usted para la predicación del Evangelio, sí o no? ¿Sí o no? Pedro comenzó a predicar y dejó de predicar el día que lo crucificaron. En el capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26 del libro de los Hechos, está la historia de Pablo. Pablo iba para Damasco a perseguir a la iglesia, y en el camino se encontró Jesús con Pablo. Iba a caballo, el Señor Jesús lo tumbó del caballo. Y entonces Cristo le dice: mira, tú estás en problema. Señor, ¿y quién eres? Yo soy Jesús. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a la ciudad que se te va a decir lo que debes hacer. Cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 9, encuentra en el versículo 20 una declaración interesante. ¿Qué hizo Pablo después que le abrieron los ojos y lo bautizaron? Dice el versículo 20, Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Inmediatamente se encontró con Cristo, le abrieron los ojos en Damasco y lo bautizaron. Inmediatamente comenzó a predicar. Mi amigo, mi amiga, quiera Dios que este fin de semana usted se encuentre con Cristo, porque si verdaderamente se encuentra con Cristo, mañana usted comenzará a decirle a la gente que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Usted no podrá ser la misma persona. Su vida será cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con los discípulos? San Marcos capítulo 6, versículo 12. Estoy presentándole las evidencias. San Marcos capítulo 6, versículo 12. Las evidencias dicen, la evidencia bíblica establece lo que puede ser la experiencia suya. Dice la Biblia, San Marcos 6, versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Yo le hago una pregunta. ¿Le gustaría a usted este fin de semana, cuando este asunto termine, estar tan lleno, tan llena del Espíritu Santo, que comience a predicar a Cristo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Atrévase a darle la oportunidad a Dios y el derecho legal para que el Espíritu tome el control de su vida. Atrévase hoy a decirle al Señor, Señor, rompo mi agenda, quiero la agenda suya. Atrévase hoy a poner su vida en las manos de Dios Todopoderoso. Cuando era un adolescente, iba a los campamentos donde había instrucciones para enseñar a la gente a predicar y a ser misionera. Toda mi vida fui director misionero de la iglesia. Y cuando daba las campañas o cuando daba los estudios bíblicos, veía maravillas y milagros y manifestaciones del poder del Espíritu, que eran cosas increíbles. Me enfermé una vez y me estaba muriendo. Y cómo Dios vino y me curó de mi enfermedad. Y cómo el enemigo atacaba y el poder del Espíritu se manifestaba. Recuerde que me bauticé a los 19 años. Y así pasaron los años. Luego fui al seminario. Luego me gradué, empecé a enseñar a la universidad y seguía predicando, y seguía viajando y predicando por todas partes. Luego salí al distrito, tuve mi primer distrito, y luego mi segundo distrito, y entonces fui departamental, y después fui todas las cosas que usted no se imagina. Y así seguí, y ahora doy gloria a Dios, que soy un joven de 59 años, y estoy llevando el Evangelio por todas partes. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría ser parte del equipo de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Quiere o no quiere? Oiga, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Le gustaría a usted llegar a un país, a un lugar y a otro y otro y otro, y donde quiera que llegue ver el poder del Espíritu cambiando la vida de la gente? ¿Le gustaría eso o no le gustaría? Oye, algunos lugares son prejuiciosos y prejuiciados. Cuando le ven a usted medio negrito y medio feo y calvo, como que lo miran raro. Cosa linda cuando la boca suya se abre y el Espíritu agarra a esa gente y lo estruja y lo tira en el suelo y lo aprieta y le da duro. Usted ve cómo empiezan a llorar. Y entonces usted dice que no. Cosa linda. Porque esto no es cuestión de hombre, es cuestión de Dios. ¿Aceptan ustedes el desafío de ser los instrumentos de Dios? Ojalá nos encontremos en algún lugar. Hay lugares peligrosos. Una vez fui a un lugar que le llaman la zona roja. ¿Cómo le llaman? ¿Hay algún costarricense aquí? ¿Alguien que sea de Costa Rica puede levantar la mano? ¿Nadie de Costa Rica? En Costa Rica hay un lugar que le llaman la zona roja. Le llaman zona roja porque ni la policía puede entrar por ahí. Y en la iglesia había un anciano que me invitó a la zona roja. Yo no sabía que era zona roja, ni verde, ni azul, ni amarilla. A mí, ¿qué me importa? Yo, mire, ¿quiere ir conmigo a la zona roja? Vamos. Yo no sé lo que es zona roja. Y cuando hablamos todo, nos vamos el sábado a la zona roja y le vamos a dar de comer a la gente. Y me pregunta una dama, ¿y usted sabe lo que es la zona roja? ¿Usted sabe dónde qué? No. Y entonces me explica, mire, la zona roja es una zona de la ciudad que la policía no va. Los que viven ahí, ellos tienen derecho a autoridad en ese lugar. Ahí solo van los que se aventuran a su propia suerte. Digo, ¿qué? Dice, cuando usted entre a la zona roja, abra los ojos. Bueno, pues, le digo al hermano, venga acá. ¿Qué es lo que es la cuestión de la zona roja? Dice, pastor, son gente muy mala que necesitan escuchar de Jesucristo. Digo, pues vámonos para la zona roja. Así que llevamos comida, llevamos cosas y entramos, compadre. Había gente durmiendo en la calle, en cartones, y cuando usted vio el feeling de aquel lugar, parecía como el viejo oeste, donde cada quien andaba como le daba la gana. El asunto era un segundo piso, así que subimos la escalera y cuando subimos arriba, vino un grupo de muchachitas y muchachitos y gente de la iglesia, y entonces nos dice el tipo que nos llevó, ustedes pónganse en esa esquina y no se muevan de ahí. Así que nos pusimos en una esquinita como estas ovejitas que tienen terror y van a entrar los lobos, compadre. Estábamos todas las ovejas en una esquina y al rato empiezan a subir esta escalera un equipo de gente que no parecían seres humanos, compadre. Tenían una cara tan extraña, hombres y mujeres, que cuando te miraban, él decía, no le miren a los ojos. Y yo dije, qué barbaridad, ¿y cómo yo hablo sin mirar a los ojos a la gente? Bueno, ahí me quedé, empecé a sonreírme porque yo nada más decía, imagínate que estamos en un relajo, aquí no entren a palo a uno. Y yo dije aquí en este medio de esta cuestión, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué me va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mis hijos? ¿Y qué va a decir la gente? Lo apalearon, está en el hospital, le dieron golpes que eso no tiene madre. Bueno, entraron toda la gente mala y se sentaron.
La idea era que escucharan el mensaje y por oír el sermón le iban a dar comida. Y los tipos dijeron, claro, que de 20 sermones y no van a dar la comida. Y viene el tipo y hace la presentación y entonces dice, hemos invitado al pastor fulano de tal para que les hable acerca de Jesucristo. Y dice el tipo del frente, pastor, ya puede pasar. Bueno, y yo paso al frente. Yo tengo un problema, un defecto de carácter, y es que lo que me da miedo me hace reír. Lo que me preocupa me hace reír, y los problemas me hacen reír, porque digo, ven acá, qué tontería, porque Dios es más grande que todo, o no es más grande que todo Dios. ¿Por qué uno tiene que tener miedo si Dios está contigo? Y entonces me paro al frente, y cuando me paro al frente, hay que mirarle los ojos a la gente, porque ¿cómo le prediqué a usted que mirando para abajo? Miro al matatán, al tipo que está en el centro, compadre, que se ve que era el pachá, dirían los árabes, el poderoso. El tipo con una barba y con una mirada como a que te mato, a que te agarro, a que te como. Cosa chula, mamacita linda. Y veo yo al tipo así con esta cara así como de película de terror. Y digo, ahora sí se va a armar aquí. Y lo miro y me sonrío porque, oye, me da risa que una gente tenga una cara como tan rara, tan, ¿entiende? Como, ¿qué? Como una fiera que, cosa linda, mamá. Y comencé a hablarle de Jesucristo, empecé a predicarle lo que Dios ha hecho para perdonar al pecador, lo que Dios ha invertido para salvar a la humanidad, lo que Dios ha hecho hasta donde Dios ha llegado para que todo el mundo se salve, a lo que Dios le costó. Y me dio un coraje tan grande que qué miedo, ni qué miedo, caramba. Y el primero que miré fue al tipo ese, el más raro. Lo miré a los ojos y le dice, Jesucristo murió por ti, derramó su sangre por ti, el cielo se vació por ti, Dios quedó en bancarrota por ti, lo dio todo por ti. Caramba. Y las lágrimas empezaron a bajar por la cara del tipo este. Y todo como fierecilla. Me miraban y miraban al tipo. Me miraban y miraban como preguntándose, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cosa linda, mamá. Y entonces le dije al tipo ese, ¿verdad que usted me entiende? Pues venga conmigo aquí porque el Señor le ama a usted y le quiere perdonar y quiere cambiar su vida. Y quiere hacer algo maravilloso en la vida suya. El tipo se levanta y viene pam, pam, pam y se me pone ahí. Digo, ya agarramos el resto, compadre. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Vino todo el mundo por enfrente. Qué cosa linda. Y el tipo ahí con la cabeza para abajo, la lágrima le corre. Pero lo que digo, ¿es verdad lo que digo o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? La peor tragedia de nosotros es que somos muy religiosos y dejamos de ser cristianos. ¿Sí o no? Oigan, ¿puedo decir un par de cosas que les duelen ahora? Sí, pues yo lo veo muy sabroso, ustedes muy contentos y muy gozosos. Agárrense ahora. ¿Es verdad o no es verdad? Somos muy defensores de las doctrinas, defensores de las cosas, pero ¿cuánto está haciendo usted por Jesús? ¿Cuánto de usted tiene Jesús? La pregunta no es ¿cuánto tengo del Espíritu? Cristo dio todo el Espíritu, ¿o no lo dio? Derramó, a ver si o no. Derramó el Espíritu Santo completamente. La pregunta mía es, ¿cuánto espacio hay disponible en usted para que el Espíritu le llene? Si usted tiene una disposición de 5 galones para que el Espíritu lo llene y usted tiene 4 galones llenos de tonterías, ¿cuánto espacio vacío hay? ¿1 galón? Usted nada más tiene 1 galón. Ahora vacíese de toda esa bobería y permita que el Espíritu lo llene. ¿Cuánto le llenará el Espíritu Santo? Le llenará completo, le llenará totalmente, le llenará abundantemente. Y cuando eso ocurre, la gente se da cuenta que hay un poder que no es humano, que habla a través de usted y trabaja con usted. La samaritana se vació de todo su pecado, se vació de toda su basura, se vació de todas sus tonterías, y entonces el Espíritu la llenó. Y sin darse cuenta y sin pensar, el Espíritu dijo, vamos mi negra, hay que predicar el Evangelio. Cosa linda, y una ciudad entera se entregó al Señor. ¿Se entregó o no se entregó? Pablo se le fue la peleadera, se le fue el odio, el rencor, se le fue todo cuando se encontró con Jesús. Y nada más preguntó, Señor, ¿qué quiere que haga? Ven mi negro, camina que Ananías te va a decir lo que tiene que hacer. Y cuando Ananías le habló, lo bautizó, vino el Santo Espíritu y lo llenó completamente. Y desde ese día Pablo predicó y predicó. Lo apalearon, predicó. Le dieron con vara, predicó. Lo flagelaron, predicó. Lo apedrearon, predicó. Predicó. Hasta que le dijeron, a ti te vamos a cortar la cabeza. Pues córtenmela. Y le cortaron la cabeza, compadre. ¿Y ustedes qué piensan hacer? No me venga con el cuento que yo le estoy predicando un sermón que leí en un libro. Ningún libro.
Yo le estoy hablando de lo que he vivido por 40 años. Sí, 4 veces me han mandado a morir sin ninguna esperanza. Sí, 4 veces Dios ha venido y me ha dicho, vamos Andrés, levántate de ahí. Y la enfermedad se ha tenido que ir. ¿Quiere usted vivir esa experiencia, sí o no? ¿Sí o no? ¿Puedo contarle un chisme? A ver, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Miren, me contaron el chisme allí detrás, se supone que ustedes no deben saber esto, que hay de que 1000 no sé cuánta, ¿cómo se llama esa cosa? Mochila misionera. Y yo dije, ay Señor, yo quiero que me ayude a hacer una travesura. Que sean tantos muchachos que van a predicar que la mochila no alcance. ¿Quieren hacer la travesura conmigo? A ver, ¿quieren o no quieren? Bien, necesitamos 2000 muchachos para que se animen y se atrevan a predicar el evangelio. Yo no sé dónde lo vamos a poner, pero hay que ponerlo en un lado. ¿Usted cree que quepan aquí 2000 muchachos? ¿Cabrán aquí o no cabrán? ¿Cuántos se consideran muchachos, gente joven, dispuesta y disponible para que el Espíritu llene su vida y se conviertan en predicadores del evangelio? ¿Pueden levantar la mano? ¿Pueden levantar la mano? Pueden levantar las 2 manos si quieren, pero bien alta. Muy bien. A mí me gustaría saber cómo es que lo vamos a hacer ahora. ¿Usted tiene las mochilas en la mano? Cada pastor está pasando y trae consigo los pines conmemorativos al evangelismo juvenil de este año 2019. Si usted se compromete en el nombre del Señor en ser un mensajero de esperanza, pase a donde está su pastor y hará un compromiso allí con su pastor, y el pastor le entregará un pin que posteriormente será el vale que posteriormente irá para buscar su mochila y usted tenga su equipo misionero para predicar el evangelio. Muy bien. Y de esas 2 personas pueden llevar por lo menos una a los pies de Cristo Jesús.